¿Cuánto tiempo ha pasado? Hola a todos, todas, todes. ¿Cómo han estado? Sé que me he ausentado más de un año seguramente, pero estamos aquí para recibir el año 2025 con Toño, ¿cómo no? Primeramente espero que se encuentren lo mejor posible. Sé que han sido tiempos difíciles, pero aquí en comunidad podemos irnos apoyando mutuamente, ¿a poco no? Precisamente les vengo a platicar algo que me ocurrió el año pasado por estas épocas y es lo siguiente. Durante los primeros días de enero hice algo que jamás había hecho antes y era chambear, nada cierto. Asistí a una especie de retiro espiritual cristiano. Para todo esto les tengo que dar cierto contexto. Yo vengo de una familia donde tiene como religión el catolicismo, inculcado más por parte de mi amada madre. Durante toda mi infancia y una pequeña parte de mi adolescencia, yo estuve bajo esa crianza o perspectiva. Sin embargo, por mi mente adolescente empecé a irme alejando poco a poco del catolicismo. Durante varios años he intentado redefinir mi perspectiva y definir mejor mi espiritualidad. De hecho, se me haría bastante interesante que me comenten cómo es su perspectiva en cuanto a una espiritualidad. De verdad estaré encantado de saberlo. En los últimos 3 o 4 años, con respecto al momento en el que he subido este video, he tenido cierto conflicto en definir mi espiritualidad, mis creencias, mi concepto de lo que es Dios, etc. Entonces, con este contexto, cuando por una persona que quiero mucho supe que existiría este evento, en mi mente nació cierta curiosidad científica. Como les mencioné, este evento sería en torno al cristianismo y yo he vivido experiencias en el catolicismo. Entonces me dio curiosidad simplemente ver qué pasaría allí. Por obvias razones no diré datos específicos como nombres, lugar o cosas así, pero intentaré ser lo más transparente posible. Siéndoles sinceros, fui a ese lugar con absolutamente cero expectativas, o por lo menos eso es lo que yo creo, esperando nada y aún así lograron decepcionarme, como dijo el Dewey. Bueno, no tanto así, creo que exageró un poco. Es decir, sí asistí a ese lugar sin esperar la gran cosa y creo que fue la mejor postura que pude adoptar, porque como toda la vida me encontré con cosas muy chidas que me hicieron mucho sentido en mi cabeza y la neta hasta me hizo sentir muchas cosas como esperanza, emoción y claridad mental, y con otras cosas que dentro de mi propia mente me decía, eso es el tipo de cosas que jamás debo de decir en público. Básicamente en ese lugar se hacían lecturas de ciertos versículos de la Biblia y se daba una interpretación de lo leído. Creo que no estoy dando información que no se sepa ya, pero en el cristianismo las personas que se supone son los que divulgan y explican la Biblia se les llama pastores o pastoras en caso de las mujeres. Similar al catolicismo con los padres o sacerdotes. Ojo, en el catolicismo no hay mujeres, así que bueno, que yo sepa. Por lo menos la mayoría son hombres. En este lugar había muchos pastores y pastoras, entonces dependiendo de la persona, de su capacidad de llamar la atención de las personas y de comunicar las cosas, era más o menos aburrido. Incluso muy pocos hasta era sumamente interesante, así que variaba mucho. Y afortunadamente no fui el único que sintió una enorme hueva en momentos muy específicos. Como les mencioné, intento ser lo más escéptico y la verdad ya no me sale ser fanático religioso. Se me hace sumamente aburrido y estúpido ser así. Al final de cuentas, eso es una ideología. De hecho, me gustaría decir que si usted, persona que me está escuchando, se ofende cada vez que yo menciono que no me gusta la religión y las ideas que manejan, lo lamento, este es mi pensamiento. Además, no le estoy atacando como persona, simplemente critico las ideas, no a las personas. Ya si la persona que dice ideas retrógradas es una persona nefasta, bueno, eso ya no es mi culpa. Es mera casualidad, supongo. No les vengo a decir qué pensar o cómo deben de pensar. De hecho, usaré una frase que me encanta: al César lo que es del César. Con esto quiero decir que si tú, ser humano que me está escuchando, quieres tener una espiritualidad o tienes una religión, es bastante respetable. Ya no soy ese ateo castroso que a huevo quiere tener la razón, o al menos intento ya no serlo, y que se cree superior por decir jajaja, Dios no existe, bola de ignorantes. A lo que quiero llegar es que simplemente me gusta compartir mis pensamientos y lo que voy aprendiendo. Lo que me gustó de este evento es que, fuera de tratarlo como algo inalcanzable e intocable, alimentó un poco más mi curiosidad por querer indagar más en ese lado espiritual de mi vida. Yo intento no endiosar ideas o conceptos como lo es la espiritualidad o Dios. Sí, yo no creo en Dios como un personaje intangible o con ciertas características humanas. O más claro, no creo en Dios como en el señor de barbas que sale en Los Simpson. En una persona
persona no me importa si inspirado por Jesucristo, Buda, Sócrates o hasta Goku decide intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Me importan los actos, lo que verdaderamente demuestre. A eso me refiero a que pude definir mejor mi espiritualidad o mi cosmovisión. No porque ahora me sienta superior o suelte versículos de la Biblia a diestra y siniestra nomás porque sí, o digo que me considero cristiano. Bueno, esto último sí, o mejor dicho, me siento inspirado e identificado en la cristiandad. Mas no me gusta la religión cristiana ni la católica. Es más, no me gusta ninguna religión que te obligue y te imponga a cómo debes de actuar y pensar. No me gusta que me implanten miedos imaginarios nomás porque tienes que obedecer al jefe, o que te haga sentir superior a los demás humanos nomás porque como estás aquí con nosotros tú ya eres el chido. Aquí sí es el verdadero camino. O que quieran negar a como dé lugar cosas que nos hacen humanos, como equivocarnos, sentir placer, sentir dolor o más cosas que se consideren como malas. No que te inspiren que busques el punto medio en todos los aspectos que conlleva vivir, sino que sea o te equivocas o no te equivocas, y si te equivocas eres pendejo y no eres digno de esto que nos eleva moralmente ante las demás personas. Que sin decírtelo directamente te enseñen a aborrecer ideas contrarias a las que manejen. Que si no piensas igual que ellos estás perdido y equivocado, aunque esto último ya es pensamiento sectario. Según la RAE, religión significa conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Aunque esto es solo una definición, hay personas que tienen creencias que se vuelven casi una religión. El dinero, poder, ambición, querer ser siempre productivos. ¿Les suena? Creo yo que no tienen nada de malo creer en algo. Realmente no tengo ningún problema con ello. Pero sinceramente pienso que si ya existe una organización y motivación para reunir a cierto número de personas en un solo lugar, además de hablarles sobre qué es moral y qué no, ¿por qué no lo hacemos para hacer un llamado a la acción? Ya vivimos en un mundo donde necesitamos urgentemente nuestra organización. Si bien ya no podremos revertir el daño, sí podremos hacerlo más ameno. Además, realmente no todo está perdido. Si ya existe gente que cree en Dios, ¿por qué no, en vez de irse a encerrar a una maldita habitación enorme durante más de una hora, hacemos una organización genuina para actuar? Sé que el acto de hacer oración realmente puede ayudar a las personas. Al final de cuentas, podríamos considerar que esto también es meditar en su salud física, pero carajo, les diré algo que escuché en aquel evento. La fe es buena, pero no es suficiente. No basta con tener fe, también se necesita actuar. Creo que entonces, solo de esa manera incorpórea, sí creo que existe Dios, o como lo manejaba Beethoven, es una divinidad del ser humano. La comunidad, la cooperación, intentar erradicar la individualización extrema, porque no nos sirve de nada encerrarnos en nuestro propio mundo solo porque es que a mí eso no me afecta, es que en mi colonia o barrio aún no pasa eso, es que por donde yo vivo no hace calor y en mi casa tengo plantitas. Es verdad que uno solo, es decir, una sola persona, no puede hacer la gran cosa que me da mucha tranquilidad. Pero en verdadera comunidad podemos hacer cosas bastante hermosas. Creo que esa magia, ese como cosquilleo que existe cuando te encuentras en verdadera comunidad o en compañía que te es bastante agradable, para el cristianismo sería el Espíritu Santo. No lo sé, las cosas no siempre deben ser literales. Créanme que me dan muchas ganas de sacar algo de este libro, es decir, la Biblia. En serio, creo que existen cosas interesantes que nos pueden servir como humanidad. Maldita sea, aborrezco, escupo en la ideología de obedecer y agachar la cabeza. De verdad, son de las cosas que más me molestan en esta vida. Detesto que no se le puede dar una interpretación porque es palabra sagrada y de Dios. Yo soy un fiel creyente de que Jesucristo nos vino a dar ese mensaje, haya existido o no, independientemente de eso. Creo que su filosofía es hermosa, bastante útil. Creo que Él nos vino a decir que no seamos sumisos, que nos preparemos para ser rebeldes inteligentes. Así que a un libro se le trate como algo intocable y que no debes atreverte a darle una interpretación distinta a la del señor que está ahí parado en el escenario y te dice cómo debes de pensar, se me hace bastante desagradable. De hecho, en ese mismo evento vi distintos rostros que yo interpreto como que no les cuadraban ciertas cosas que se decían. Entonces, neta, dudo muchísimo que todos quieran aceptar las palabras sin siquiera procesarlas realmente. Sí, existe gente que no
se cuestiona nada, pero ni modo, siempre habrá gente así. Hay que intentar comprender a gente así. Incluso a mí me cuesta trabajo. Yo creo que existen ideas que valen la pena conservarlas, incluso hacerlas evolucionar, porque todo es cambiante en esta vida. Nada se queda estático, absolutamente nada, y no es malo. Pienso que debemos ir desechando poco a poco las ideas que ya no nos sirven para nada. Vaya, hacer una deconstrucción de las cosas. ¿Y qué es eso? Bueno, pues literalmente agarrar un concepto, no sé, por ejemplo, la libertad, y valga la redundancia, deconstruirlo, segmentarlo en todas las piezas que conforman ese concepto, analizarlas y de allí ver qué es funcional y qué no en la actualidad. Esto es algo subjetivo, pero como sociedad existen cosas que nos sirven más o menos. Para eso es la organización colectiva. Si ya no nos sirve creer que uno tiene que aguantarse todo y no cuestionarse lo que uno vive nomás porque no es mi asunto, pues fuera, hay que desecharlo. Si vemos que ya no podemos darnos el lujo de consumir a lo estúpido porque estamos llenando de literal basura a nuestro planeta, nomás porque tengo que demostrar que yo sí puedo y soy un chingón, pues adiós. Hay que desechar lo que ya no nos sirve. No se trata de las personas, se trata de las ideas. Hay que seguir ideas y no a personas. Y no porque no podamos confiar en personas, sino porque creo yo que el día que la persona que da ideas súper chidas muera o abandone este mundo, entonces ¿qué nos queda? No seamos dependientes de las personas en ese aspecto. Hay que intentar siempre estar en un punto medio. Pero bueno, eso solo es mi opinión. Si les gusta esta clase de temas, no olviden comentarme su punto de vista. Les recuerdo que esto es un simple video. Por favor, toda persona que solo sepa insultar será borrado. Tranquilamente, si no estás de acuerdo conmigo, puedes expresarlo con palabras. Obviamente esto no es una verdad absoluta. Recuerden que a veces lo único que necesitamos es ser escuchados.